El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un tranquilo y remoto pueblo situado en las profundidades del bosque, vivía un joven llamado Galem. Desde su temprana infancia, Galem había experimentado sueños vívidos y premonitorios que parecían traer mensajes ocultos. Siempre había sentido una conexión especial con el mundo de los sueños, pero no comprendía del todo su significado. Galem, inquieto por descubrir la verdad detrás de sus sueños, decidió buscar respuestas en el antiguo templo de los sueños. Dicho templo, envuelto en misterio y leyendas, se encontraba en lo más profundo del bosque, custodiado por criaturas mágicas y peligrosas. Armado con determinación y curiosidad, Galem se aventuró en busca de sabiduría. En su camino hacia el templo, Galem se encontró con un anciano sabio llamado Aelios, quien era conocido por su profundo conocimiento de los secretos ocultos del universo. Aelios, intrigado por la presencia de Galem, decidió compartir su sabiduría y revelarle el verdadero propósito de sus sueños. El anciano explicó a Galem que los sueños eran una ventana hacia otros reinos y dimensiones, un vínculo con un mundo más allá de la realidad tangible. Le reveló que había una ciudad sagrada, conocida como Ithilien, ubicada en los confines del universo, donde los sueños adquirían vida propia y los seres podían encontrar respuestas a sus preguntas más profundas. Impresionado por esta revelación, Galem sintió un llamado irresistible hacia Ithilien. Aelios, consciente de la peligrosa travesía que le esperaba, advirtió a Galem sobre los desafíos y pruebas que enfrentaría en su búsqueda. Sin embargo, con su determinación reforzada y su corazón lleno de esperanza, Galem decidió embarcarse en un viaje épico para encontrar Ithilien y desentrañar los misterios de sus sueños. Acompañado por su fiel amigo, el valiente guerrero llamado Brim, y una misteriosa hechicera llamada Selene, Galem se adentró en el vasto y desconocido territorio, enfrentándose a desafíos inimaginables. Desde criaturas feroces que habitaban en lo más oscuro del bosque hasta pruebas de coraje y sabiduría, el grupo superó cada obstáculo con valentía y trabajo en equipo. Durante su travesía, Galem descubrió que sus sueños no solo contenían mensajes personales, sino también advertencias sobre un antiguo mal que amenazaba con desestabilizar el equilibrio de Ithilien y poner en peligro a todo el universo de los sueños. A medida que se acercaban a su destino, la responsabilidad de Galem y sus compañeros crecía, y debían prepararse para enfrentar la oscuridad que los aguardaba. Tras llegar a los umbrales de Ithilien, Galem y sus compañeros se encontraron con un desafío inesperado. El acceso a la ciudad sagrada estaba bloqueado por un imponente laberinto de recuerdos. Este laberinto, construido por los antiguos guardianes de Ithilien, se decía que contenía los fragmentos de los recuerdos de todos aquellos que habían intentado acceder a la ciudad. Ante este nuevo desafío, Galem se sintió abrumado por la incertidumbre. Sin embargo, Selene, con su sabiduría y dominio de la magia, recordó una antigua leyenda que hablaba de una llave mágica capaz de desbloquear el laberinto. Según la leyenda, dicha llave se encontraba oculta en la Gruta de los Susurros, un lugar de gran poder y enigmáticos susurros. Guiados por las indicaciones de la leyenda, el grupo se adentró en las profundidades de la Gruta de los Susurros.
El aire estaba cargado de energía misteriosa, y las paredes parecían susurrar secretos ancestrales. Con cautela y determinación, Galem y sus compañeros buscaron la llave mágica entre las sombras y los ecos de la gruta. Después de un arduo y exhaustivo rastreo, Galem avistó un destello dorado en un rincón oculto de la gruta. Con manos temblorosas, tomó la llave mágica, sintiendo una oleada de poder y esperanza recorrer su ser. Era la clave para desentrañar el laberinto de los recuerdos y avanzar hacia Ithilien. Con la llave en su posesión, el grupo regresó al laberinto. Galem insertó la llave en la entrada principal, y de inmediato, el laberinto se transformó ante sus ojos. Los muros se desvanecieron, dejando paso a un paisaje surrealista y etéreo. El laberinto ahora era una representación simbólica de los recuerdos y experiencias de aquellos que lo habían enfrentado. En cada esquina del laberinto, Galem se encontró con fragmentos de su propio pasado. Recuerdos dolorosos, pero también momentos de alegría y aprendizaje. Se dio cuenta de que el laberinto no solo era un desafío físico, sino también una oportunidad para confrontar su propio pasado y reconciliarse con él. Con valentía, Galem navegó a través de los caminos del laberinto, enfrentando sus temores y superando obstáculos emocionales. A medida que avanzaba, los fragmentos de su pasado se iban fusionando y formando una imagen más clara de quién era en realidad. Los recuerdos dejaron de ser un laberinto confuso y se convirtieron en hilos entrelazados de su historia personal. Al atravesar la puerta de luz, Galem y sus compañeros quedaron maravillados por la majestuosidad de Ithilien. La ciudad sagrada se extendía ante ellos, con sus torres altas y calles adoquinadas, iluminadas por una luz iridiscente que parecía emanar de los propios sueños. Sin embargo, su asombro fue interrumpido por una figura enigmática que se acercaba a ellos. Era un anciano de aspecto sabio, vestido con túnicas resplandecientes. Se presentó como Maur, el guardián de la verdad, y les informó que para obtener las respuestas que buscaban, debían enfrentar el desafío del espejo de la verdad. El espejo de la verdad era una reliquia antigua y poderosa, capaz de reflejar la verdad más profunda de quienes se atrevieran a enfrentarlo. Sin embargo, también podía revelar las sombras y los secretos oscuros que yacían en lo más profundo del corazón de cada individuo. Era una prueba de valor y honestidad que solo los más valientes podrían superar. Con determinación, Galem se adelantó y se paró frente al espejo de la verdad. Su reflejo se materializó en la superficie del espejo, pero en lugar de mostrar su apariencia física, reveló fragmentos de su pasado y sus decisiones pasadas. Galem se vio confrontado con sus errores y arrepentimientos, así como con las oportunidades perdidas y las heridas infligidas a otros. Mientras luchaba por mantener la compostura, Galem se dio cuenta de que enfrentar la verdad era la única forma de liberarse de las cadenas del pasado y encontrar la redención. Aceptó sus errores y prometió aprender de ellos, comprometiéndose a ser una mejor persona. Con su determinación y honestidad, Galem superó la prueba del espejo de la verdad. Los fragmentos oscuros de su reflejo se disiparon, dejando un reflejo claro y lleno de luz. El anciano Maur, impresionado por su valentía, reveló a Galem y sus compañeros un conocimiento oculto. Existía un ser maligno conocido como Morben, quien estaba utilizando los sueños para sembrar el caos en Ithilien. Morben había logrado corromper a los habitantes de Ithilien y estaba tejiendo una red de pesadillas para atrapar a los soñadores y manipular sus sueños a su voluntad. Galem y su grupo se dieron cuenta de que debían detener a Morben y liberar a Ithilien de su influencia maligna. Galem y su grupo continuaron su camino hacia el reino oscuro de Morben, guiados por las indicaciones del anciano Maur. Su siguiente desafío los llevó a adentrarse en el bosque encantado,
un lugar misterioso y lleno de peligros. A medida que avanzaban entre los árboles altos y retorcidos, los sentidos de Galem se agudizaron. Podía percibir la presencia de criaturas invisibles que acechaban en la oscuridad, listas para atacar en cualquier momento. Sin embargo, también había una energía mágica en el aire, como si el propio bosque estuviera vivo. De repente, el grupo se encontró con una bifurcación en el camino. Dos senderos se extendían ante ellos, cada uno oculto por una densa neblina. Era una prueba de elección y confianza. Debían seleccionar el camino correcto para continuar, sabiendo que solo uno los llevaría más cerca de su objetivo. Galem, recordando su lección anterior sobre la verdad y la honestidad, cerró los ojos y concentró su mente. Sintió una corriente de energía que emanaba de uno de los senderos, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. Confiando en su intuición, señaló el camino de la derecha y el grupo siguió su liderazgo. A medida que avanzaban por el sendero elegido, se encontraron con criaturas del bosque, algunas amistosas y otras hostiles. Galem y sus compañeros tuvieron que demostrar su valentía y habilidades para superar los desafíos que se les presentaban. Utilizaron su ingenio, su fuerza y la colaboración entre ellos para enfrentar a las criaturas y continuar su camino. Después de enfrentar numerosos obstáculos, el grupo finalmente llegó a un claro en el bosque. Allí se encontraba una antigua fuente de agua, rodeada de flores resplandecientes y árboles luminosos. El agua de la fuente tenía propiedades curativas y revitalizantes, brindando a Galem y sus compañeros un merecido descanso y restaurando sus fuerzas. En ese momento, un espíritu del bosque apareció ante ellos, agradecido por su respeto y valentía al atravesar el bosque encantado. El espíritu les otorgó un amuleto sagrado que les confería protección contra los encantamientos oscuros de Morven y les brindaba sabiduría en momentos de duda. Después de superar el bosque encantado, Galem y su grupo se adentraron en un vasto y desolado páramo. El viento soplaba frío y la tierra estaba cubierta de cenizas. Mientras avanzaban, notaron una extraña luz que brillaba débilmente en la distancia. Curiosos, se acercaron a la fuente de la luz y descubrieron una antigua tumba. En su interior, descansaba un esqueleto con una mano extendida que sostenía un objeto brillante. Era el anillo perdido, un poderoso artefacto que había sido olvidado durante siglos. Galem sintió una extraña atracción hacia el anillo. Su brillo y energía parecían llamarlo, despertando un deseo oculto en su interior. Sin pensarlo dos veces, lo tomó entre sus manos y lo colocó en su dedo. De inmediato, Galem experimentó una oleada de poder. Sus sentidos se agudizaron, su agilidad aumentó y su mente se llenó de pensamientos ambiciosos. Pero también percibió una oscura sombra que se deslizaba en su interior, una voz susurrante que le prometía grandeza pero también lo consumía con codicia y malicia. Los demás miembros del grupo notaron el cambio en Galem. Su comportamiento se volvió más errático y obsesionado. La influencia del anillo era evidente y preocupante. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a enfrentarlo directamente por temor a su poder. A medida que continuaban su viaje, el anillo se convirtió en una carga cada vez más pesada para Galem. Lo consumía con pensamientos oscuros y alimentaba sus miedos y dudas. A pesar de ello, no podía separarse de él. El anillo se había convertido en una parte esencial de su ser, y la idea de desprenderse de él le resultaba insoportable. Mientras el grupo avanzaba hacia su siguiente destino, la sombra del anillo se extendía sobre ellos, sembrando discordia y desconfianza. Los lazos de amistad y camaradería se debilitaron bajo su influencia,
poniendo a prueba la fortaleza del grupo y amenazando con destruir su misión. Galem y su grupo continuaron su travesía, llevando consigo el anillo perdido. La influencia de la preciada joya seguía creciendo, envolviendo a Galem en un manto de ambición y desconfianza. Sus acciones se volvían cada vez más erráticas y su sed de poder lo consumía. Mientras atravesaban un antiguo bosque, se encontraron con un grupo de criaturas mágicas conocidas como los Sylphs. Estas criaturas, dotadas de una sabiduría ancestral, reconocieron de inmediato la presencia del anillo y advirtieron a Galem de los peligros que conllevaba su posesión. Los Sylphs compartieron una antigua profecía: el que porta el anillo enfrentará una gran encrucijada. El poder se convertirá en su prisión, y solo encontrará liberación si renuncia a su ambición desmedida. Estas palabras resonaron en los oídos de Galem, pero la atracción del anillo era demasiado fuerte como para ignorarlas por completo. Mientras tanto, el resto del grupo comenzaba a resentir la presencia del anillo. La tensión se hacía palpable y los lazos de confianza se desgastaban. Algunos miembros expresaban su preocupación por la influencia del anillo y sugerían deshacerse de él, mientras que otros estaban cautivados por su poder y deseaban mantenerlo a toda costa. En medio de la confusión y el conflicto interno, Galem se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La sed de poder lo había llevado por un camino oscuro y solitario. La luz y la esperanza que alguna vez existieron en su corazón se habían desvanecido casi por completo. En un momento de claridad, Galem se encontró luchando internamente. ¿Seguiría aferrado al poder del anillo, aunque eso significara su perdición? ¿O se liberaría de su control y buscaría la redención? Consciente de los peligros que conllevaba el anillo, Galem tomó una decisión audaz: renunciar a su posesión. Entregó el anillo a uno de los Sylphs, confiando en que ellos encontrarían la forma de mantenerlo alejado del alcance de las fuerzas malignas que lo buscaban. Sin embargo, liberarse del poder del anillo no fue una tarea fácil. Galem experimentó una intensa sensación de pérdida y vacío. Durante mucho tiempo, el anillo había sido su obsesión y su única razón de ser. Ahora, se encontraba enfrentando un nuevo desafío: descubrir quién era realmente sin la influencia del poder corruptor. Mientras tanto, el resto del grupo también se vio afectado por la ausencia del anillo. La tensión disminuyó y la esperanza comenzó a resurgir. Juntos, buscaron encontrar un nuevo propósito en su travesía y protegerse mutuamente de las fuerzas que aún anhelaban el poder del anillo. A medida que Galem avanzaba en su camino de redención, encontró aliados inesperados que lo ayudaron a sanar las heridas de su pasado. Aprendió a confiar en otros y a valorar la amistad y la lealtad por encima de cualquier ambición egoísta. Galem se enfrentó a pruebas y desafíos que pusieron a prueba su determinación y su compromiso con la redención. A medida que el grupo se adentraba en territorios peligrosos y enfrentaba criaturas malignas, Galem demostró su valentía y su cambio interior. La senda de la redención no era fácil ni rápida, pero Galem estaba decidido a encontrar la paz y la redención en su corazón. A través de sus acciones y sus elecciones, demostró que la oscuridad no define a un ser, sino las decisiones que toma para enfrentarla. Sin el poder corruptor del anillo, cada miembro debía descubrir su verdadera valía y aprender a confiar en sí mismo y en los demás. El grupo llega a las montañas de la desolación, un lugar árido y hostil. Allí, se encuentran con una tribu de seres malignos que habitan en las cavernas subterráneas. Estos seres, conocidos como los sombríos, son famosos por su crueldad y su afán de dominación. El encuentro con los sombríos representa un desafío formidable para Galem y su grupo. La tribu, liderada por un malvado rey,
se muestra desconfiada y agresiva. Los sombríos ven a los forasteros como intrusos y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para expulsarlos de su territorio. Galem comprende que debe probar su valentía y habilidades para convencer a los sombríos de que no son una amenaza. Utilizando su astucia y conocimientos adquiridos en su viaje, se adentra en las profundidades de las cavernas para enfrentarse al rey de los sombríos. En una batalla emocionante y llena de peligros, Galem demuestra su coraje y su capacidad para liderar. Utilizando su ingenio y habilidades únicas, logra derrotar al rey de los sombríos y ganarse el respeto de su tribu. El conflicto no se resuelve por completo, pero Galem ha sentado las bases para una posible reconciliación entre su grupo y los sombríos. A medida que el capítulo avanza, Galem trabaja para establecer una alianza basada en el entendimiento mutuo y la colaboración. A través de su valentía y determinación, Galem comienza a transformarse en un líder respetado y en una figura inspiradora para los demás. Después de la victoria sobre los sombríos, Galem y su grupo continúan su peligroso viaje en busca de redención y un futuro libre de la influencia corruptora del anillo. Sin embargo, su camino los lleva ahora al laberinto de la oscuridad, un enigmático lugar lleno de desafíos y secretos. El laberinto de la oscuridad es una estructura imponente y laberíntica que se extiende por kilómetros bajo tierra. Su diseño intrincado y su aura misteriosa desorientan a los viajeros, poniendo a prueba su ingenio, resistencia y perseverancia. Galem y su grupo se adentran en el laberinto, sabiendo que es un paso necesario en su búsqueda de la redención. A medida que avanzan, se encuentran con trampas mortales, pasajes oscuros y criaturas siniestras que acechan en las sombras. El laberinto parece jugar con la mente de los viajeros, distorsionando su percepción y desafiando su cordura. La oscuridad y el silencio absoluto crean un ambiente inquietante, en el que cada paso puede llevarlos más lejos de su objetivo o acercarlos a la resolución de su misión. Galem lidera con valentía a su grupo, utilizando su astucia y conocimientos para sortear las trampas y descubrir los secretos del laberinto. En su camino, encuentran enigmáticas inscripciones y símbolos que sugieren la existencia de una antigua sabiduría escondida en los rincones más profundos del laberinto. Además de los desafíos físicos, el laberinto también representa un desafío emocional y espiritual para los personajes. Las tensiones y conflictos internos se hacen evidentes a medida que el grupo se enfrenta a sus propios miedos y tentaciones. La confianza mutua y la determinación se convierten en elementos clave para superar los obstáculos del laberinto. Galem descubre una pista crucial que podría conducirlos a la salida del laberinto y a un nuevo paso en su búsqueda. Sin embargo, también se enfrentan a la realidad de que el laberinto puede no tener un final definitivo, y que su travesía está lejos de terminar. Tras superar los desafíos del laberinto de la oscuridad, Galem y su grupo emergen en un vasto y misterioso paisaje. Aquí, en este nuevo escenario lleno de peligros y maravillas, se encuentran con un objeto legendario, el espejo de la verdad. El espejo de la verdad es un artefacto ancestral de gran poder y sabiduría. Se dice que aquel que se atreva a mirar en su superficie revelará la verdad más profunda sobre sí mismo y el mundo que le rodea. Enfrentarse al reflejo en el espejo puede ser aterrador, pero también una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Galem y su grupo se enfrentan al desafío de mirarse en el espejo de la verdad. Cada uno de ellos se encuentra ante su propio reflejo, confrontando sus miedos, dudas y verdades ocultas. El espejo pone a prueba su honestidad consigo mismos y con los demás, forzándolos a enfrentar su pasado y aceptar quienes son en realidad. A medida que se suceden las revelaciones y confesiones, los lazos entre los personajes se fortalecen o se debilitan. Secretos guardados durante mucho tiempo salen a la luz,
y las emociones se desatan en un torrente de confusión y conflicto. La presión del espejo de la verdad puede desenterrar heridas profundas, pero también ofrecer una oportunidad para la redención y el perdón. Galen se ve confrontado con su propia dualidad y la influencia insidiosa del anillo en su vida. El espejo le muestra su lucha constante entre su lado oscuro y su deseo de liberarse de la maldición que lo persigue. Mientras tanto, los demás personajes también se enfrentan a sus propios demonios internos y deben encontrar la fuerza para seguir adelante. El espejo de la verdad actúa como un catalizador para el desarrollo de los personajes, empujándolos a tomar decisiones difíciles y confrontar sus propios destinos. La revelación de verdades profundas puede cambiar el rumbo de la historia y abrir nuevas posibilidades para el grupo en su búsqueda de paz y redención. El camino se torna más arduo y peligroso a medida que se adentran en una región desolada conocida como la Senda de la Luz. La Senda de la Luz es un lugar misterioso y enigmático, donde la oscuridad y la luz luchan por el dominio. Aquí, Galem y sus compañeros se enfrentan a criaturas temibles y obstáculos desafiantes que ponen a prueba su valentía y determinación. El grupo se ve envuelto en una lucha épica contra las fuerzas oscuras que acechan en la Senda de la Luz. Criaturas sombrías y malignas los acechan en cada paso, intentando desviarlos de su camino y desgastar su espíritu. Además de los peligros físicos, Galem y sus compañeros también deben enfrentarse a sus propias sombras internas. La influencia del anillo se intensifica, tentándolos con promesas de poder y dominio. La lucha entre la luz y la oscuridad se refleja en la lucha interna de los personajes, mientras intentan resistir las tentaciones y encontrar la fuerza para seguir adelante. En medio de la oscuridad, también encuentran aliados inesperados, seres luminosos que los guían en su camino y les brindan sabiduría y protección. Estos seres místicos los ayudan a encontrar el equilibrio entre la oscuridad y la luz, recordándoles la importancia de la compasión y la empatía en su búsqueda de la paz interior. Los personajes deben superar sus propios miedos y limitaciones, confiando en su instinto y en la fuerza que encuentran en su unión como grupo. A medida que avanzan por la senda de la luz, descubren que la verdadera luz proviene del interior, de la bondad y la esperanza que albergan en sus corazones. En medio de la senda de la luz, Galem y su grupo se enfrentan a su desafío más peligroso hasta el momento, el abismo de la oscuridad. Este abismo profundo y misterioso está envuelto en una niebla densa y una oscuridad que parece devorar la luz misma. Es un lugar donde las sombras cobran vida y los miedos más profundos se hacen realidad. A medida que el grupo se acerca al borde del abismo, una fuerza maligna yace en su interior, alimentándose de la oscuridad que se ha arraigado en los corazones de los personajes. Esta fuerza se manifiesta en criaturas aterradoras que surgen de las profundidades, ansiosos por arrastrar a los viajeros a la oscuridad eterna. La oscuridad intenta tentarlos, socavar su voluntad y exponer sus debilidades más profundas. Cada uno de ellos se enfrenta a sus miedos más profundos y debe encontrar la fuerza interna para resistir su llamado seductor. A medida que avanzan por el abismo de la oscuridad, los personajes también se enfrentan a pruebas emocionales y mentales. Antiguos secretos son revelados, decisiones difíciles deben ser tomadas y los lazos de amistad son puestos a prueba. La confianza mutua y la determinación se convierten en elementos vitales para superar los desafíos y mantenerse firmes en la luz. La resiliencia y el coraje de los personajes son puestos a prueba de manera extrema. La oscuridad del abismo intenta corromperlos y dividirlos, pero también revela su verdadera naturaleza. Al enfrentarse a sus miedos y superar las pruebas, los personajes descubren una fortaleza interior que nunca habían imaginado. El conflicto se intensifica a medida que el grupo se acerca al corazón del abismo. Allí,
en medio de la oscuridad más profunda, se encuentra la clave para derrotar a la fuerza maligna y restaurar el equilibrio en la senda de la luz. Pero para llegar allí, deberán enfrentarse a su mayor temor y encontrar una chispa de esperanza en el abismo sin fin. Galem y sus compañeros han llegado al punto culminante de su odisea. Tras superar innumerables desafíos, enfrentar a la oscuridad y descubrir su fuerza interior, se encuentran ante el último y más formidable obstáculo, la Puerta de la Esperanza. La Puerta de la Esperanza es un antiguo portal resguardado por guardianes legendarios, cuyas pruebas son la última barrera entre el grupo y su objetivo final. Estos guardianes, seres ancestrales imbuidos de sabiduría y poder, examinan a los viajeros para asegurarse de que están verdaderamente preparados para enfrentar lo que aguarda más allá de la puerta. Cada uno de los personajes debe enfrentar su prueba personal, una prueba que está intrínsecamente ligada a sus propias experiencias, luchas internas y lecciones aprendidas a lo largo de su viaje. Estas pruebas desafían su determinación, sacrificio y capacidad para tomar decisiones difíciles. Galem, con el anillo aún en su posesión, se enfrenta a una prueba que pone a prueba su capacidad de resistir la tentación y la corrupción que el poder del anillo ejerce sobre él. Debe enfrentarse a sus propias debilidades y elegir entre el camino de la redención y el de la autodestrucción. Mientras tanto, sus compañeros también enfrentan desafíos únicos. Un guerrero valiente debe confrontar su miedo más profundo. Una sanadora enfrenta una decisión que involucra el sacrificio propio para el bien común, y un astuto explorador debe superar su insaciable sed de conocimiento y enfrentar su ego. A medida que los personajes superan sus pruebas individuales, se produce una transformación profunda en cada uno de ellos. Descubren nuevas fortalezas. Aprenden a confiar plenamente en sus compañeros y se dan cuenta de que solo unidos pueden triunfar sobre la oscuridad que amenaza su mundo. Finalmente, los guardianes de la Puerta de la Esperanza reconocen el valor y la valentía del grupo. Los guían a través del portal hacia un mundo lleno de luz, paz y esperanza. Allí, los ciudadanos de la futurista ciudad pueden celebrar la victoria sobre las fuerzas oscuras y reconstruir su hogar con renovada determinación y unidad. En el desenlace de esta épica aventura, Galem y sus compañeros comprenden que la verdadera fuerza reside en el espíritu humano, en la capacidad de enfrentar y superar los desafíos más difíciles y en la importancia de la amistad, el coraje y la esperanza en momentos de adversidad. Esta historia épica es un canto a la resiliencia y la superación personal. Nos enseña que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza que puede encender un fuego y guiar a los corazones valientes hacia un nuevo amanecer.